Bienvenidos a este video tutorial de iKNX School. Mi nombre es Antonio José Molero, soy el KNX tutor del aula. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los detectores de movimiento y presencia en KNX. Si os fijáis aquí, en el mercado existe una amplia gama, variedad de detectores de movimiento y de presencia. Para destacar un poquito las características de ellos, los podemos encontrar los que son de 180 grados, los que son de 360 grados y también podemos diferenciarlos como aquellos que llevan el componente bus incorporado en el propio detector, como es este, ¿de acuerdo? Es decir, tanto el módulo de aplicación como el componente bus está integrado en la misma pieza, y hay otros que el componente bus y el módulo de aplicación están por separado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es importante es aquellos que van por separado el componente bus del detector, hay que comprarlo del mismo fabricante, ¿de acuerdo? No podemos comprar esto de un fabricante y esto de otro. Hay una cosa que la mayoría de las veces cuando damos las charlas y damos las jornadas o cursos en institutos o en centros de formación, hay una falta de entendimiento del concepto de detector de movimiento y de detector de presencia. Nosotros vamos a explicarlo para que de una vez a aquellas personas que estén viendo el video tutorial se le quede el concepto claro. Un detector de movimiento es un detector que compara la luminosidad solamente al inicio, ¿de acuerdo? Y si hace falta luz y detecta movimiento, conecta un circuito de alumbrado. Ese circuito de alumbrado permanecerá encendido mientras que detecte movimiento, incluso aunque se haga de día. Para que se apague el alumbrado tiene que no detectarse más movimiento. Es decir, esa persona tiene que salirse, por ejemplo, de la sala, apagar el detector de movimiento, apagará el circuito de alumbrado, y cuando vuelva a entrar a la sala, si al inicio de la comparación detecta que ahora sí hay luminosidad, ahí no encenderá el circuito de alumbrado. El detector de presencia está continuamente comparando la luminosidad de la sala. Siempre se está preguntando, ¿hace falta luz? ¿Hace falta luz? ¿Hace falta luz? Y haya o no movimiento, bueno, en el caso de que haya movimiento, por supuesto, enciende el circuito de alumbrado, pero en cualquier instante te puede apagar el circuito de alumbrado por consigna de luminosidad, ¿de acuerdo? Es la diferencia que hay entre movimiento y presencia. Dentro de los detectores, en KNX, hay también que distinguir que los de 180 grados podemos separar su óptica en dos zonas, zona A y zona B. De esta forma podemos controlar dos circuitos de alumbrado o dos sectores con un mismo detector de movimiento. Los de 360 grados tenemos 4 zonas de actuación, o podemos llegar a tener hasta 4 zonas de actuación. Son ideales para colocarlos en un cruce de pasillos, para controlar los 4 circuitos de alumbrado que hay en una intersección, ¿de acuerdo? Y otra cosa también importante a tener en cuenta es el concepto del movimiento que hacemos hacia el detector. La gente piensa que el detector de movimiento hay que colocarlo siempre de frente, según la gente dice, para que te vea. No, eso no es así del todo correcto. Pensar que los detectores de movimiento, el funcionamiento físico que tienen es que emiten unos haces, y cuando detectan diferencia de temperatura en dos haces, conecta el circuito de alumbrado. Si nosotros lo hacemos en el mismo movimiento de frente hacia el detector, podemos introducirnos entre dos de esos haces y haga que el detector no nos detecte. Es decir, nosotros si vamos en esta dirección, si nos encontramos aquí, no nos detecta. Tenemos que seguir avanzando hacia el detector para que cuando estemos en esta zona, tanto este haz como este haz, con una diferencia de temperatura, es cuando nos detecta el detector. Si el movimiento en vez de hacerlo en esta dirección, lo hacemos en esta otra dirección, automáticamente nos detecta a una distancia más lejana que en este sentido del movimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, es un error de concepto colocar el detector de movimiento justamente enfrente de la misma dirección del movimiento. De acuerdo, pues también deciros que muchos de los problemas que se pueden producir en que los circuitos de alumbrado se encienden y se apagan y la gente no sabe por qué, muchas veces pasa porque los detectores de movimiento se colocan en algún sitio donde existe iluminación incandescente, donde esas luminarias o esas lámparas, cuando se apagan, la temperatura va disminuyendo.
¿de acuerdo? Una lámpara cuando la encendemos se pone caliente, cuando se apaga esa temperatura va disminuyendo. Si esos detectores de movimiento lo ponemos mirando justamente a esas luminarias, va a notar esa diferencia de temperatura y va a reaccionar volviendo a encender la luminaria. Luego lo que hace es que, como no detecta movimiento, la apaga y entra en un bucle o en un ciclo de enciendo, apago, enciendo y apago. Luego es muy importante saber dónde hay que colocar un detector de movimiento para no tener ese tipo de problemas. Tanto la realimentación por la temperatura de la lámpara como la dirección en el movimiento en relación a la posición donde nos encontramos con el detector de movimiento. Bueno, pues eso es todo. Un poquito más sobre KNX, un poquito más sobre el mundo de la instalación y el montaje y nada, os vemos en el siguiente video tutorial.